gente de YouTube a un nuevo video del canal. En el día de hoy vamos a continuar con el análisis bíblico de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si no vieron los dos videos anteriores, les recomiendo verlos porque tratábamos acerca del origen de la misma y la creación del Papa, que es lo que dice la Biblia en relación a esos puntos. Hoy vamos a continuar con dos puntos interesantes también de la Iglesia Católica Apostólica Romana y su origen. El problema de la división de la Iglesia cristiana en sus orígenes, que conllevó a eso, qué problemas tenía, el tema de las herejías, y también vamos a tratar el tema de María, la Madre de Jesús, quien fue, qué dice la Biblia respecto, qué es lo que dicen los católicos en la misma, en cuanto a la adoración, a la veneración, a orar hacia ella, bueno, y el grado que la Biblia establece con respecto a la misma. Espero que les guste, podamos aprender y crecer con esos temas tan interesantes y tan apegados tanto a la Iglesia cristiana como a la Iglesia católica. A ver qué dice la Biblia, vamos a analizarlo palabra y versículo por versículo. Gracias por estar ahí, compartan, den like, así el video continúa expandiéndose para seguir creciendo entre todos. Vamos a empezar, por ejemplo, que en las primeras iglesias los católicos empezaron a imponer, como ya dijimos anteriormente, sus ideas paganas. Acá vemos, por ejemplo, un fresco donde se ve al Hijo del Sol, uno de los dioses que tenía Roma, como una persona joven que tenía como una aureola en la cabeza y largaba rayos. De ahí viene que los santos católicos tengan esa aureola, el supuesto cuadro de Jesús, tienen esa aureola, vienen por ejemplo de tradiciones romanas, no que está establecida en la Biblia que era así, ¿vieron? En Roma católico algunos cristianos guardaban el sábado como el día de reposo y los romanos, que tenían por costumbre adorar al dios del sol, observaban el día del sol, que es Sunday, latino, como el día de reposo. En el año 321, Constantino, que ya hablamos de él, hizo del día del sol, o sea, del domingo, el día de reposo. En el concilio de la Odisea dio una orden en el año 364 después de Cristo. Los romanos toman para sí esas tradiciones anteriores y empiezan a adquirir como un autopoder de la Iglesia Católica, como diciendo, miren, nosotros vamos a decir qué es lo correcto y qué es lo no correcto en relación al cristianismo, y empiezan de alguna forma u otra, de forma déspota, y a imponer una cosa que en la Biblia no está. Por ejemplo, en esta orden de la Odisea del año 364 ya se ve una persecución contra los judíos, hablando déspota de ellos. El diablo siempre trató de meter la cola y hacer divisiones en los cristianos, imponer sus órdenes que no corresponderían. Por ejemplo, los cristianos no tienen que ser, dice ese concilio, como los judíos y estar desocupados. ¿Qué necesidad de hablar así de otras personas? Sino tienen que especialmente respetar, siendo cristianos, si es posible, no hacer trabajo alguno en ese día. Si se nota que siguen el judaísmo, que se han excluido al cristiano. Entonces pasó de establecerse que ahora en adelante se va a respetar el día domingo como el día de reposo y no los sábados como los judíos. Empiezan a establecer cosas que en la Biblia no dice. Independientemente de esto, ni el sábado ni el domingo nosotros tenemos obligación de respetar. Sí, tenemos que descansar obviamente, pero no hay una orden de Dios directa como lo había, ya lo vimos con el tema de los judaizantes, o cuando Pedro entró con el tema de si seguíamos con las normas o no de los judíos, y que fue reprendido por Pablo porque estamos en un nuevo pacto. Vean los videos anteriores, fundamentalmente el video 2, que habló del Papa, que trata ese tema de imponer las ideas que estaban en los israelitas a los cristianos. Bueno, acá los católicos obligan ahora a que respetar lo que ellos dicen, si no están excluidos de Cristo. Eso es algo que no corresponde. Eso es una atribución que no le dio la Biblia, no le dio Dios a ninguna iglesia. Lo que está en la Biblia está en la Biblia, y si empezamos a agregar cosas y a excluir a las personas por las ideas que no están en la Biblia, están caminando en una iglesia que no es correcta. Y ahí empezaron a aparecer ideas, filosofías y personas en los orígenes de la iglesia. Después que ya no teníamos más a los apóstoles, empezamos a caer en determinadas corrientes, determinadas personas, para ver si eran cristianas o no eran cristianas, si seguían la idea de Cristo o no seguían la idea de Cristo, y empezaron a aparecer gente que la iglesia romana estableció como herejes o personas que no estaban de acuerdo con las ideas centrales. Aunque el origen de la palabra herejía, vamos a ver ahora un video de qué se trataba. Una de las primeras personas que fue en contra de la Iglesia Católica y una de las primeras personas que arrancó con ideas que no eran cristianas fue Arrio, donde empezaron a visualizar ideas determinadas e imponer corrientes para que personas siguieran esas corrientes. Arrio, por ejemplo, que nació en el año 256 y falleció en el 336, fue un sacerdote cristiano de Alejandría, probablemente de origen libio, cuya doctrina dieron origen al arrianismo.
Su doctrina, considerada herética por la Iglesia Católica, negaba la divinidad de Jesucristo, pues Dios Padre existía antes que él y había creado de la nada. Arrio, ordenado presbítero en el año 311, elaboró esta doctrina a partir de Pablo de Samosata, obispo de Antioquía. Entonces empiezan a aparecer ideas y las corrientes de la gente empiezan a seguirla y empiezan a tomar dogmas y empieza la gente a seguir por esas dogmas y empiezan a contraponerse ideas de una iglesia, ideas de la otra iglesia y empieza a dividirse lo que Cristo estableció, que no tenía que dividirse ni Pablo ni nada. Herejía, error sostenido con pertinencia. Después la palabra herejía viene a dividirse a eso, la lucha contra las ideas impuestas y apariciones de las herejías. Distintas versiones del cristianismo empiezan a darse en el siglo IV. Y ahí empieza a aparecerse lo que hoy en día tenemos como las iglesias varias de Cristo. Ya de arranque, cuando empiezan a irse nuestros queridos apóstoles, empiezan a quedar al margen de determinadas personas, las potestades de la iglesia. Gracias a Dios, siempre la Biblia está protegida, porque siempre hay un remanente que cumple con lo que Dios quiere, pero lamentablemente hay varias otras que siguen determinadas corrientes y las personas a veces siguen esas corrientes sin pensar realmente si es lo que Dios quiere o no. Por eso es importante analizar la Biblia, velar, orar, para poder crecer espiritualmente y no ser niños espirituales y estar llevando adelante una doctrina que corresponde. Vamos a ver un video de un documental que yo ya lo he puesto que habla de las diferentes ideas y de las herejías para que tengamos una idea de cómo empezó después que fueron los apóstoles, donde continuó por las personas las ideas del cristianismo. Miren esto, vamos a ver qué es lo que dice y vamos a analizarlo. Pero los problemas de los cristianos también existían dentro de su propia comunidad. Las disputas entre los denominados cristianos ortodoxos u oficiales y las otras corrientes no ortodoxas no habían cesado. Entre los llamados herejes se encontraban los gnósticos, los judaizantes y los más peligrosos de todos, los arrianistas. La palabra herejía al principio no tenía el sentido que tiene ahora, sino era decisión. En todo caso, decisión que formara un grupo o una secta. Y como sabemos que cada uno interpretaba a Jesús como creía que el Espíritu Santo le dictaba, es bastante verdadera la tesis que afirma que al principio había tantos cristianismos cuanto grupos fuertes podían formarse en unas ciudades o otras. En una palabra, el cristianismo al principio, visto desde fuera, sería un montón de herejías o de opiniones distintas. Ahora bien, ya pasado el tiempo, a finales del siglo I o principio del segundo, se delimitó claramente una opinión común, llamémosle la Gran Iglesia, y otros que no iban con la opinión común, y poco a poco la palabra herejía fue teniendo el sentido que tiene ahora, es decir, de individuo que rompe el consenso común. Fundamentalmente, para no divagar porque eran muchas, eran dos. Aquellas que mantenían un Jesús puramente humano, tenía hermanos corrientes que habían nacido de una manera humana, que no era Dios, que era muy judío, que predicaba el valor de la ley de Moisés como instrumento de salvación, es decir, un Jesús judeo-cristiano, y la otra fundamental, dividida en muchas ramas, era la herejía gnóstica, es decir, de aquellos que se creían gnostikoi, conocedores, gente excelente que habían recibido una, digamos, revelación especial para entender bien los textos sagrados cristianos. Esos se salvaban unos pocos y entendían a Dios y la relación con Él sin iglesia, sin jerarquía, muy interiormente, muy libremente, se creían consustanciales con Dios y formaban un grupo selecto. De entre las dos, más o menos, se derivan el resto de las herejías que en el siglo IV ya son tales que empiezan a formarse libros contra los herejes. Como ven, hermanos, ya empezaban a dividirse y a oponerse a la Iglesia Universal Católica con determinadas ideas. Y está bien analizar la Biblia y está bien estudiarla en conjunto para ver qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que te imponen otras personas. Por eso estamos viendo estas cuestiones de crecimiento. Dentro de esas ideas, dentro de esas cuestiones de análisis que fueron dividiendo la iglesia primitiva, por ejemplo, tenemos a este señor que se llama Quinto Septimio de Florente Tertuliano,
del año 160 a 220. Fue parte de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III. Debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento monatista, es justo con Orígenes uno de los dos cristianos que no fueron canonizados. Nació y vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristiandad occidental de la época. Este señor, por ejemplo, se opuso a la idea de que había que bautizar a los niños. Miren lo que él manifestó. Y está perfecto porque en la Biblia no hay ningún bautismo de niños. En la Biblia, en lo que vivió Jesús, en lo que vivieron los apóstoles, en ningún momento bautizaron a los niños. Y este señor dijo, no, cuando ya empezaban a bautizar a niños, llevando adelante la tradición judía de la circuncisión, que es a los 8 días de nacido el niño, nosotros no tenemos que hacer la circuncisión. Entonces los romanos establecieron que si los judíos a los 8 días circuncidaban, entonces los cristianos católicos tenían que bautizar a los niños recién nacidos. Por eso vino la tradición del bautismo. Si bien el bautismo es algo razonable, que ya lo hemos visto en los videos del canal y lo seguiremos viendo, que es algo que una persona tiene que entender, que existe un arrepentimiento, un cambio de actitud y después un agradecimiento de tomar a Jesús como el Salvador porque murió en la cruz por nosotros y después como un gesto al mundo nos bautizamos. Bueno, eso es la forma correcta del bautismo. Los católicos empezaron a bautizar a niños. Este señor VII empezó, por ejemplo, a escribir: los que tienen el oficio de bautizar saben que el bautismo no se ha de conferir temerariamente. No deis los santos a los perros, ni arrojéis vuestras piedras preciosas a los puercos. Y también no impongáis fácilmente las manos ni tengan parte de los pecados ajenos. Todo el que pide el bautismo puede engañar o puede engañarse, y así puede ser muy conveniente demorar el bautismo según la condición y disposición de las personas, y también según la edad. Ciertamente, dice el Señor, acerca de los niños, no les impidáis que vengan a mí. Vengan enhorabuena cuando ya empiecen a ser crecidos, cuando son capaces de aprender, cuando se les pueda enseñar a dónde van. Háganse cristianos cuando puedan conocer a Cristo. ¿Para qué se apresura la edad e inocencia hacia la remisión de los pecados? En las cosas temporales se procede con mayor cautela. ¿Por qué confiar las cosas divinas a aquellos a quienes no se confían los bienes de la tierra? Que aprendan a pedir la salvación para que claramente la des a los que la han pedido. Y sigue con el tema. Este hombre empezó a razonar y a decir, bueno, ¿por qué se va a bautizar a niños? No es necesario que se empiecen a bautizar cuando ya tienen razonamiento. Y bueno, de alguna forma u otra se empezaron a meter ideas en las iglesias primitivas y a combatir esas ideas. Otro de los que combatieron las ideas paganas que se fueron desarrollando fue Orígenes de Alejandría. Orígenes fundó la escuela cristiana de Cesarea, donde enseñó lógica, cosmología, historia natural, teología, y fue considerado por la Iglesia de Palestina y Arabia como la máxima autoridad de todos los asuntos de la teología. Fue torturado por su fe durante la persecución de Decio en el año 250 y murió 3 o 4 años después debido a sus heridas. La primera crisis originista comenzó a fines del siglo IV. La primera agitación de la controversia vino del obispo de Critorea, Epifanio de Salaminia, que fue en contra de Orígenes, de esas ideas de analizar al cristianismo no como algo dogmático, sino como algo especulativo y de ejercicio, para que analicemos la Biblia, que las cosas que están en la Biblia bien y lo que no están en la Biblia, bueno, no lo tomemos como un dogma, sino como un ejercicio para ver si lo que estableció Dios es así o no. Y sin embargo fue torturado después y después perseguido por sus ideas que manifestaron esa cuestión. Entonces, cristianos contra cristianos empiezan a combatir y empiezan a dividir la iglesia. Recuerden, esto lo voy a poner un poquito más adelante, pero mire qué interesante esto. Lo que Jesús pidió antes de partir, cuando sabía que tenía la cruz enfrente a él y todo ese sacrificio que iba a dar por nosotros, él oró al Padre para que entendiéramos esto, que todos seamos uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Jesús orando a Dios, orando al Padre, a nuestro Padre Celestial. Que seamos uno como es Jesús y como es el Padre. Sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Entonces se empieza a dividir porque el diablo divide con vanidad, con soberbia, con falta de amor. Por lo tanto, hermanos, busquemos la unidad, el razonamiento, para que podamos crecer en amor, porque eso lo pidió Dios, no en divisiones. Desde aquel día memorable de la Pascua en que Jesús dijo estas palabras de unidad, la batalla del enemigo de Dios empezó. El terreno es la unidad del cristianismo.
Esta unidad es la señal para que los hombres crean que Jesús, por eso desde los primeros tiempos comenzó la lucha hasta el lastimoso estado de la cristiandad de hoy, no solo dividida, sino militante en unos contra otros y todos bajo el nombre del cristianismo. Tenemos que dejar bien claro que quien divide es el demonio y quien se ocupa de dividir hace la obra del maligno. Esa es la labor del enemigo de Dios, dividir, destruir, robar. Y ahí empiezan a aparecer determinados tipos de corrientes cristianas, que es lo que le gusta al diablo. Al diablo le gusta que exista divisiones, que empiece soberbia. No, yo soy mejor que vos, esto que lo otro, esto está esto. Tratemos de razonar todos en una unidad absoluta para poder crecer como Cristo estableció. Y ahí aparece Jesús y empiezan a aparecer los ortodoxos orientales, cristianos occidentales, católicos romanos, protestantes, Lutero, Calvino, anglicanos, los evangélicos. Y ahí, por ejemplo, en Agustín de Hiponea empieza a hablar de las herejías y se empieza a nombrar, por ejemplo, este hombre anotó por lo menos 88 tipos de ideas diferentes a la establecida por la Iglesia Católica Romana y empiezan a dividirse todas las cosas. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice en Corintios capítulo 3? Ya lo hemos visto. Cuando Pablo estaba, por ejemplo, vivo, Corintios empezó a dividirse entre ideas de personas. Y Pablo reprendió, y Pablo no le gustó, rezongó. Mire lo que pasó. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque si hay divisiones, no somos espirituales, somos cristianos bebé, que estamos llevados adelante por confusión. Por eso Pablo rezongó. Pues habiendo entre vosotros celo, contiendas, divisiones, disensiones, no sois carnales y andéis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Entonces actuamos como los carnales. Porque si somos cristianos, dejamos de lado las divisiones y nos ponemos a llevar adelante el amor y la unidad. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Cuando dice Pablo mismo, dice, ¿qué soy yo? ¿Y qué es Apolo? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega. Tener en claro esto, existe un superior, ese es Dios. Sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, mantengámonos unidos, no divididos. Como Jesús le dijo, miren lo que dice en Juan capítulo 17, cuando estés enojado con un hermano, cuando estés enojado con una hermana, cuando pienses que una persona está hablando mal e incorrecta, agarrá tu Biblia, busca capítulo 17 del libro de Juan y mire lo que dice. Mas no ruego solamente por esto, lo dijo Jesús, sino también por los que han de ser en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, cuando estemos enojados entre hermanos, lean esto, pónganselo en su cabecera de cama y traten de bajar los decibeles y traten de buscar la unidad, el amor y el respeto. Si consideras que tu hermano está diciendo algo malo, vas y hablas con él. Y traten de arreglar las cosas, no dividiéndose, no enojándose, no apartándolo. En Hechos capítulo 2 vemos un ejemplo de cómo fue la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos, no estaban divididos. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favores con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lamentablemente, somos humanos. Lamentablemente, podemos caer. Y así pasó también. Por más unidad que hubo, por más esfuerzo que se buscó por parte de los apóstoles y de los cristianos primitivos, empezaron a haber divisiones y problemas mundanos. Pablo rezongó a los corintios. Y miren lo que pasó en Hechos capítulo 6. 2 o 3 capítulos más del capítulo 2 que le acabo de decir. Empezaron a haber rumores. Empezaron a decir, bueno, me parece que en la distribución de ese dinero que viene en común le están dando más plata a las viudas judías y no a las viudas griegas. Y entonces los apóstoles dijeron, saben muchachos, vamos a poner gente que empiece a dividir
esa organización si nosotros nos dedicamos a predicar, a la oración y al crecimiento espiritual de la iglesia, y bueno, y otros se dedican a otras. Otra vez empieza la gente, lo mundano, a generar conflictos dentro de la iglesia, porque somos humanos. Pero la idea es que conforme vayamos creciendo espiritualmente, estas cosas se vayan disminuyendo y vayamos perfeccionándonos en amor. Miren lo que dice en capítulo 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó lo propuesto a toda la multitud y le dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, una gran persona que le pasó una tragedia en el capítulo 10, fue uno de los primeros mártires cristianos reconocidos en Hechos, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Párameras y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecían la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes judíos, ¿no? Y ahí vemos que teníamos un problema, empezaron las murmuraciones, las divisiones, y bueno, se arregló entre todos. Dijeron: muchachos, vamos a arreglar esto, y bueno, los de la iglesia pusieron a 7 personas, y bueno, que resolvieron ese problema de la distribución. En aquellos tiempos, por ejemplo, les voy a mencionar algunos datos. Lamentablemente, y como se ve en la práctica en el día de hoy, esta unidad pedida por Dios, Jesús a Dios, si bien se mantiene y debería mantenerse de forma más contundente, generó divisiones y había diferentes tipos de problemas en todas las iglesias. Cuando leemos el Apocalipsis en el capítulo 2 y 3, habla a las 7 iglesias que están en Asia. Y por ejemplo, en esas ve algunas cosas que están bien en esa iglesia, pero también critica algunas cosas que solicita que se mejoren. Por ejemplo, el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 14, le está hablando a una de las iglesias. Vamos a leer qué es lo que esa iglesia estaba haciendo bien y qué es lo que estaba haciendo mal. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que hacer las cosas correctas en una iglesia es algo que tenemos que velar como organización, porque si no, ni eres frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar. Voy a dejar que funcione como iglesia. Por eso es importante que los miembros de la iglesia estén unidos y actúen, que hagan que sus talentos funcionen para mantenerla, no necesariamente descansando en una sola persona o en dos, sino entre todos. Porque tú dices, dice el Apocalipsis: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está hablando a la iglesia mismo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Así que como iglesia, si están haciendo cosas mal o hay algo equivocado, lo bueno es arrepentirse y actuar como Dios pide, en unidad, en unión, en diálogo, en razonamiento. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las iglesias de las 7 que está establecida en Apocalipsis. Por lo tanto, seamos humildes, entendamos, no hagamos como en esta iglesia, que soy rico, soy millonario, yo no necesito nada. Y le dice el propio Jesús: sos débil, sos flaco, estás desnudo, no tenés nada, arrepiéntete, porque te voy a vomitar. Así que, hermanos, tengamos en cuenta estas cuestiones que estamos hablando, mantengamos una iglesia unida sin problema para poder crecer espiritualmente, porque es lo que Jesús pide. Si hay alguien, reitero, que está enojado dentro de la iglesia, si hay alguien que quiere hacer la división en la iglesia, si hay alguien que quiere apartar a otro, traten de buscar a Dios en oración,
Traten de hablarlo razonándolo, no imponiendo cosas y sometiéndose a Cristo y a la sana doctrina, no a las personas. Porque eso fue lo que generó la división de todo tipo de iglesias después. Y eso fue algo que el diablo utilizó para que nosotros quedamos sometidos a la confusión y la gente también. No facilitando el verdadero camino de salvación a la gente, sino complicándoselo. Hermanos, un análisis previo a empezar esto de María a continuación, que también es un tema muy lindo que esperemos que le guste. Recuerde que el diablo en sus orígenes lo que trató de hacer era combatir a la iglesia. Trató de destruirla a la iglesia, hacerla dividir. Con el imperio romano, como ya dije, los mandaba a matar al Coliseo romano, los torturaba, los prendía a fuego, lo hacía matar por animales o lo hacía matar en el Coliseo por medio de otros soldados, etc. Pero cuando se dio cuenta que no podía combatir a la iglesia cristiana verdadera, ¿qué hizo? Se puso la camiseta de iglesia cristiana para dirigirla y dirigirla mal y llevarla al infierno, para hacer una iglesia incorrecta, para que sea vomitada por parte de Dios y no integre la verdadera iglesia. Por lo tanto, hermanos, seamos inteligentes, razonemos, pidamos a Dios en humildad oración para entender esa situación y entrar en una verdadera iglesia, para que podamos actuar de conformidad a lo que Él quiere. Vamos ahora a continuar con el tema de María. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Él se llamaba Jesús, pero también era Dios con nosotros, era el Salvador. En Isaías 7:14 nos indica una profecía que una persona, una mujer, concebirá y dará a luz a un hijo, que iba a venir el Mesías y que va a ser varón y que esa mujer iba a ser virgen. Se entiende la palabra virgen en su concepto biológico de la situación. Virgen no quiere decir algo a venerar, sino una persona que realmente biológicamente no había tenido acercamiento con una persona del otro sexo. Y esa persona iba a nacer un niño y le iban a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es una profecía escrita por un profeta que se llamaba Isaías, lo pueden leer en la Biblia, que está establecido en capítulo 7, versículo 14. La Virgen María y su rol e importancia. Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo, de católicos arrodillados ante una imagen que se entiende por ello que fue María. En la religión de Babel había el culto de la madre y al niño representado en las pinturas e imágenes como un infante o un niño en brazos de su madre. La madre abrazando a un niño. En torno a la cabeza de la madre se ponía la luna y en la cabeza del niño una aureola. La Iglesia Católica tiene la estatua de María, donde María tiene en sus brazos al niño Jesús. En el año 381 empezaron las oraciones extraoficiales a la Virgen María, Madre de Dios y Reina del Cielo. En Babilonia se adoraba a la Reina del Cielo. Entonces, otra vez los católicos, Constantino, los romanos, empezaron a tomar del paganismo ideas de una diosa mujer que tenía un niño determinado, otra vez el diablo imitando lo que iba a venir y obligándole a la gente a que adoraran a esa madre con ese niño. Y ahí viene esa tradición de orar a la madre de Jesús. Si buscamos en la Biblia, y que lo vamos a analizar, qué rol tenía María, bueno, vamos a interpretarlo. Vamos a ver si es así como dicen los católicos o no. En el año 431, en el concilio de Éfeso, comenzó la exaltación de María y el término Madre de Dios fue aplicado a ella por primera vez. En Babilonia se oraba a la Reina del Cielo, quien era virgen. La Reina del Cielo era describido como una madre que tenía un niño en sus brazos. En el año 553, María fue hecha una virgen eterna. Entonces empiezan a aparecer estas ideas a través del tiempo, no en el siglo I con Jesús ni en la Biblia, sino ideas que fueron sumándose. En el año 600 la Iglesia de Roma tomó en uso la oración a María y a los santos muertos. En el año 1854 Pío IX promulgó la Inmaculada Concepción de María. En el año 1090 se empezó a usar el rosario. En el año 1931 el Papa Pío XI confirmó de nuevo la doctrina de la Virgen María como la Madre de Dios. En el año 1950 Pío XI proclamó la Asunción de María, esto es que María, como Jesús,
subió al cielo, no está el cuerpo físico en la tierra de María, sino que subió al cielo el cuerpo físico. En el año 1965, María nombrada Madre de la Iglesia por Pablo VI. En el año 1251, Simón Stock de la Iglesia inventó el escapulario, que es una pieza de tela marrón que se usa junto con la imagen de la Virgen María. Es esta figura que lo ven acá, es esa tela, porque se supone que tiene poderes sobrenaturales. El uso del especulario se acompaña de promesas como la protección de la condena eterna o alguna otra bendición. La adoración de los objetos entra en la Iglesia Católica de Roma. Ese objeto, si se lo ponen a un muerto, hace que la persona vaya al cielo, independientemente si reconoció a Jesús o no como su Salvador. Reconoció que la obra de Jesucristo, la sangre de Él, le perdona de pecados, le limpia de pecados y no manifiesta su arrepentimiento. Le ponen eso y bueno, parece que van al cielo. El especulario devocional, el más difundido de entre todos los especularios de la Virgen del Carmen, que cuenta con el llamado privilegio sabatino. Existe la tradición de que la Virgen a los que mueren con el santo especulario y espían en el purgatorio de sus culpas, con su intercesión harán que alcancen la patria celestial lo antes posible o a más tardar el sábado siguiente de su muerte. Está autorizado el uso de una medalla en lugar del especulario del Carmen, con tal de que por un lado lleve la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y por el otro una de la Santísima Virgen. La imposición debe realizarse con especulario de tela. A pesar de ello, el mismo San Pío X, al conceder esta dispensa, recomendó el uso del especulario de tela. Este es más simbólico por ser una expresión abreviada del hábito del Carmen. Empiezan a agregar cosas que en la Biblia no están, empiezan a relacionar a María, el especulario y la salvación de la gente, en cosas que en la Biblia no están. Recuerden que la salvación está por arrepentirse de los pecados y reconocer que Jesús murió por vos, que la sangre de Jesús hace que vos seas salvo. Reconocer a Jesús como tu Salvador significa que decirle, Dios, perdón, Jesús me salvó muriendo en la cruz. Haciendo eso de corazón y de amor y siguiendo la sana doctrina, uno va por el buen camino de la salvación, no por ponerse cosas o hablarle a María o lo que sea. Vamos a ver al respecto de eso, no me quiero adelantar, pero vamos a analizar. Juan Pablo II, muy conocido este señor, ha usado el título de corredentora al menos en 6 ocasiones en sus discursos papales, al igual que lo hizo antes que él el Papa Pío XI. Por ejemplo, en su homilia de Guayaquil, Ecuador, en enero de 1985, declaró que María fue espiritualmente crucificada con su Hijo crucificado y que su papel como corredentora no terminó después de la glorificación con su Hijo. Por lo tanto, María también es salvadora. Y en la Biblia no está establecido eso. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. El que salva es Jesús. María fue un instrumento ejercido por Dios, realizado en la tierra, para cumplir una profecía que vimos al principio en Isaías. Era una virgen necesaria que naciera un hijo de Dios, el hijo de Dios a través de una mujer, sin el relacionamiento para que no trajera el pecado original a la tierra. Por eso Jesús no tenía ni siquiera el pecado original, porque venía solo de una mujer. Él fue el cumplimiento de una profecía. Y eso tampoco es poca cosa. Vamos a hablar de María. No quiero, en este caso, empezar a destacar a la gran persona que fue María, madre de Jesús. Fue una gran persona desde el punto de vista histórico cristiano y lo vamos a analizar. Pero no le pongamos a alguien cosas que no corresponden. La Manufactum Deus, esto es una forma de que el Papa habló ex cátedra. Esto es un dogma y no puede cuestionarse. Esto es Dios hablando a través de un Papa en la tierra. Eso está establecido por la Iglesia Católica. En latín, Benevolismo de Dios es una constitución apostólica promulgada el 1 de noviembre de 1950, con la que el Papa Pío XII definió el dogma católico de la Asunción de María en el cuerpo y alma al cielo. El documento muestra la dimensión cristológica de la verdad de la Asunción como estrecha colaboración de Cristo en su misión salvificadora. María fue asociada al Hijo en la gloria. La dimensión mariológica, la Asunción es vista como la coronación de los privilegios concretados por Dios a la Virgen, y la eclesiológica, toda la Iglesia puede contemplar en la Asunta su futuro. Acá esto es hablando, es cátedra, un papa establece que María es corredentora y eso no puede cuestionarse, eso no puede ser algo que pueda quedar en duda. Y si hablas en contra de esto, estás siendo hereje y vas a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Yo en este momento estoy siendo excomulgado, no porque ellos me lo digan, sino porque yo
entiendo que son los excomulgados ellos de Dios, porque eso no está en la Biblia, no está establecido. Por ejemplo acá, porque como afirma el Concilio Vaticano, son de creer por la fe divina y católica todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra de Dios escrita o en la tradición y que son propuestas por la Iglesia, ya sea en el juicio solemne o en un juicio ordinario, y el magisterio universal como verdades divinamente reveladas que deben ser creídas. Entonces estamos iguales que los mormones o los testigos de Jehová, donde hablan sus profetas, donde hablan sus apóstoles, no se puede cuestionar y hay que seguir sus dogmas, porque lo dicen ellos, personas que están diciendo cosas en contra de lo que está escrito en las Biblias de que ellos mismos tienen. Por eso, la venerada Madre de Dios, unida desde toda la eternidad de manera oculta con Jesucristo en un mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción virgen, perfectísima en su divina maternidad, la noble asociada a la divina redentora, que ha obtenido un triunfo compuesto sobre el pecado y sus consecuencias, obtuvo finalmente como culminación suprema de su privilegio que fuera preservada libre de la corrupción del sepulcro y que como su propio Hijo, habiendo vencido la muerte, sea elevada en cuerpo y alma en la gloria del cielo, donde como reina se sienta esplendorosa a la diestra de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Está prohibido a cualquier hombre cambiar esto, nuestra declaración, pronunciamiento y definición, o por intento temerario oponerse y contrarrestarlo. Si algún hombre se atreviere a hacer tal intento, que sepa que incurrirá en la ira de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Esto lo dijo Pío, por lo tanto, el que está en contra de esto, por ejemplo, lo que yo estoy manifestando, y se los voy a mostrar a través de la Biblia, estamos bajo la ira de Dios. Tengo miedo de lo que me dice este señor de la foto, este es Pío XII, el que se paró en forma de cruz y siendo llevado por otras personas como si fuera un dios sobre la tierra. ¿Sabe? Está equivocado, señor Pío II. Ahora usted, donde está, que es en el infierno, se está dando cuenta que lo que dijo está equivocado. Lamentablemente está llevando una doctrina equivocada. Hay que adorar a María, entonces. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que dicen los católicos? Reiteramos más palabras de católicos. El concilio de la Iglesia Católica del Papa VI en el 30 de abril del año 1965 invita a rezar a la Virgen María como si fuese una divinidad. Publicó El culto de la Virgen María apuntando a una teología María renovadora. Juan Pablo II declara a María redentora y corredentora junto a Jesucristo. El culto a María. María es nuestra mediadora, nuestra intercesora. Ella intercede por cada uno de nosotros, por cada hombre, porque quiere que la gracia salvadora de Cristo no quede sin fruto, ya que ella nos ama como hijos suyos y Jesús la escucha siempre tal como lo hizo durante su vida terrenal. Esto lo establecen los católicos, abajo voy a poner todas las referencias que estoy leyendo. Esto es una oración a María, por ejemplo, oración a la Virgen Niña. Dulcísima Niña María, escogida por Dios desde la eternidad, para ser la Reina de los cielos. ¿Está en la Biblia que es la Reina de los cielos? El consuelo de la tierra, la alegría de los ángeles, el templo y el sagrario de la adorable Trinidad, la Madre de un Dios humano. Me tienes a tus plantas, oh infinita princesa, me tienes arrodillado, contemplando los encantos de tu santa infancia. En tu rostro bellísimo se refleja la sonrisa de la divina bondad. Tus dulces labios se estremecen para decirme confianza, paz y amor. Yo me consagro a tu servicio con todo mi corazón. Eso es idolatría. Te entrego mi persona, mis intereses temporales y eternos. Te entrego a vos. Bendecime, niña Inmaculada. Bendice también y protege a todos los seres queridos de mi familia. Sé tú, infante soberana, la alegría, la dulce reina de mi hogar. No Jesús, no Dios. Tú, María, la mujer. A fin de que por tu intercesión reine en mi corazón. La intersección intercede ante Dios Padre. Y en todo lo que amo, el dulcísimo corazón de Jesús. Amén. Eso es una oración de los católicos. Oración a la Virgen Niña. Me dicen que no adoran. Me dicen que las imágenes son simplemente simbólicas. Cuando tienen oraciones oficiales que le entregan absolutamente todo y la adoran. Con todas estas grandes advertencias, uno tiene que temblar. Es decir, me parece que sí tengo que adorar a María, porque lo dicen las oraciones, porque lo dicen, lo dijo Pío, si no, estamos sometidos a la ira de Dios. Pero razonemos esto, queridísimos hermanos, hermanas, gente de YouTube. Vamos a suponer que tú sos, vamos a suponer, un peón
o sos un oficial en la construcción, o vamos a ver que sos un panadero, o vamos a suponer que sos un carpintero, o vamos a suponer que sos doctor en cirujano, o vamos a suponer que sos un abogado. Y yo te llevo y te presento a todo el mundo. Miren, acá le presento a Pepito y a Fulanita. Ella es carpintera, él es carpintero, pero también es abogado, pero también es doctor, pero también es esto, pero también es otro. Y vos me vas a quedar mirando y dices, pará, yo soy carpintero y no soy todo lo que me estás diciendo. ¿Me estás tomando el pelo? No, yo te digo que vos sos esto y esto, pero yo no tengo... Yo soy esto, hasta ahora soy esto. Tal vez mañana pueda hacer tal cosa, tal otra, si estudio o lo que sea, pero no soy esto. Eso es lo que pasa con María. María fue lo que fue. No le agreguen cosas que no es, porque en realidad le están faltando respeto a María mismo y a Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Acá tenemos lo que fue María, que iban a ser de una virgen y que iban a ser un varón. En Lucas capítulo 1 dice: y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. Vamos a empezar por esto. Miren qué interesante esto es lo que nos trae Lucas capítulo 1. Vamos a empezar a analizar el rol de María desde el punto de vista bíblico. Es una muchacha, una doncella, una joven, sí. Se entendía, o dicen que se entiende, que era muy jovencita. No voy a decir edades, pero se habla de una juventud determinada, no de una persona mayores de 30, sino una juventud, y diría menores de 20, y más todavía algunos dicen determinadas edades mucho más pequeñas. Y el ángel se le acerca a una joven chica, una mujer joven. Imaginen la juventud de hoy en día, que anda con los celulares, con los chicles, con su conocimiento de Dios. Ahí se le presenta un ángel a una muchacha y le dice: salve muy favorecida, fuiste elegida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Lo quedó mirando, dijo: wow, mirá lo que me está diciendo. Obviamente, María es muy favorecida. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Está diciendo: vas a quedar embarazada, vas a concebir un niño, y vas a ser el Hijo de Dios, va a ser el Mesías, porque está hablando de su trono del padre David, está hablando de que es otra profecía, además de ser virgen, que tenía que venir de la descendencia de David, del rey David de Israel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí está hablando de que realmente ella era virgen. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, el sexto mes que se le había aparecido el ángel a la prima Elizabeth, que de ella nació Juan el Bautista, la que llamaban estéril. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Acá tenemos la actitud de una joven que no cuestionó en absoluto lo que el ángel estaba diciendo. Por ejemplo, a Elizabeth, cuando el ángel se le apareció al marido de Elizabeth, el marido cuestionó, dice: ¿cómo si mi mujer es estéril? Un sacerdote, era un sacerdote que había cuestionado el mensaje de ese ángel, pero María no. María entendió el mensaje, lo razonó y dijo: hágase como mi Señor quiere. Ahí vemos la grandeza de la mujer María, de la joven María, el orgullo de tener una hermana, una mujer, una hija que esté a disposición de Dios ya desde temprana edad, desde la juventud, desde temprana edad,
una estrecha relación con Dios y una entrega absoluta. María le dijo, hoy aquí la sierva del Señor. Cuando habla de la sierva, es lo que nosotros tenemos que ser, siervos de Jesús. Por algo hablamos de Jesús nuestro Señor. Pero ella lo dijo, soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Seguimos en Lucas capítulo 1. Vamos a analizar esta palabra que dijo María en su pensamiento después que se fue el ángel. Ella dice que Dios es su Salvador. Ella manifiesta que está contenta y que Dios la vio. Entonces, si Dios es el Salvador de María, ¿cómo puede ser María Salvador de todo el mundo? Esto es con claridad que María no es corredentora ni cosalvadora de nadie. Es simplemente fue un instrumento profético para que naciera Jesús, una elegida con una entrega total a Dios. Y como eso tenemos que reconocerla y saber en su posición correcta que tiene que estar. Porque ella misma dijo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por lo tanto, ella no salva, ella se somete a Dios su Salvador. Y le están poniendo a María en una posición que es incómoda, que no corresponde. Y mi espíritu se regocija en mi Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es bienaventurada, pero no quiere decir que la vayas a adorar. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, y acá tenemos lo que hizo la madre. Inmediatamente que nació Jesús, a los 8 días, fue y circuncidó a Jesús. También pasó por la ley y la tradición israelita, porque él era judío. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por ángeles antes que fuese concebido. Y los bendijo Simeón, que fue un sacerdote que era bastante viejo, que tenía la esperanza de ver al Mesías antes de que él falleciera y por suerte lo vio. Fue el que tuvo el trabajo de circuncidar a Jesús. Y este Simón habló grandes cosas de Jesús y le dijo algo en particular a María. Le dijo algo muy particular a María. Mire lo que le pasó. Y los bendijo Simón y dijo a su madre María, he aquí, hablando de Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, porque muchos iban a creer en Jesús y muchos no iban a creer en Jesús como el Mesías. Y para señal que será contradicha, y ahí entre paréntesis, mirándola a María le dijo, y una espada traspasará tu misma alma. Mi señora se le llenaban los ojos de lágrimas cuando le dije esto, porque sentir que un hijo iba a padecer determinadas cuestiones te rompe el alma. Y eso mi señora lo entendió perfectamente. Y uno lo entiende y todos lo entendemos. Y se lo dijo a María aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermanos, hermanas, María fue bienaventurada y elegida, pero también tuvo que sufrir el martirio de su hijo en la cruz, tuvo que sufrir la tortura de él. En Mateo capítulo 2, por ejemplo, cuando llegan los reyes del oriente a traerles obsequios a Jesús, porque habían seguido la estrella, cuando fueron y se pusieron enfrente a la familia de Jesús, a José, a María y a Jesús, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, los magos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con más grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Acá está un porta incienso, la mirra y el oro. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gente de la Iglesia Católica, cuando los magos van y están frente a María y frente a Jesús, ¿qué dice? Dice que estaba María ahí. ¿Qué dice? Y postrándose lo adoraron. O dice, los adoraron. Y adoraron a María y adoraron a Jesús. No, la Biblia manifiesta que lo adoraron al niño, a Jesús, no a María. Le entregaron esos regalos para que ellos puedan llevar esa infancia de Jesús de otra manera. Dios le dio oro, incienso y mirra. Ahora vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 2. Un hecho que apareció entre María y el niño Jesús.
después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, el niño Jesús. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años, está hablando sus padres. Ahí estaba vivo José y estaba María. Lamentablemente, después José se deja de nombrar, lamentablemente falleció. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén. Ellos estaban en Nazaret, bajaron a Jerusalén o subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Ahí está José y María. Y pensando que estaban entre la compañía, porque era un montón de gente que volvía de nuevo a Nazaret, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Jesús se perdió. Pensaron que venía con la multitud porque era muy querido, siempre hablaba, andaba para arriba y para abajo. Bueno, Jesús y María volvieron allí. Y de repente empiezan a preguntar, ¿y Jesús dónde está? ¿Y Jesús dónde está? Un niño de 12 años. Y se les perdió. Se ponen preocupados y vuelven de nuevo a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después, 3 días desaparecido Jesús de la órbita del papá y de la mamá. Imaginen la desesperación, ¿no? Le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Tenía un conocimiento enorme de Dios. Y los doctores de la ley, los sacerdotes, le preguntaban a Jesús, a ese niño de 12 años, y quedaron maravillados. Cuando le vieron, los padres, que estaban en medio de la iglesia de los judíos, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre, en mayúscula, padre mayúscula, ¿vieron? El otro era padre minúscula, me es necesario estar. Entonces Jesús de 12 años se lo dijo clarísimo a María, ¿sabes quién soy yo? Yo sé quién es mi padre, es Dios, y tengo que estar en sus negocios. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo tanto, queridísimos hermanos y hermanas, ¿vieron la relación madre e hijo? Ahí estamos viendo lo que le dijo el anterior cuando fue circuncidado, ahora cuando tenía 12 años, y la relación entre José papá y la relación de mamá María. Ahora pasamos a otra etapa. En la Biblia, después de esos 12 años, hay una omisión absoluta de qué pasó entre Jesús y la madre. Esas son cosas que se van revelando a través de varios capítulos en la Biblia, pero después de los 12 años, en el crecimiento de Jesús, se omite eso y aparece después a los 30 años. Cuando en una boda de Canaá, la madre le pide que haga un milagro, el famoso milagro de cambiar el agua en vino. Y otra vez el relacionamiento entre Jesús y su madre María. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces Jesús claramente le dijo, todavía no empecemos, todavía no ha llegado mi hora. Pero la madre sabía que Jesús tenía esa potestad, esos poderes, ya tenía en su corazón todo lo que había vivido y todo lo que le habían observado. Y bueno, le pide a Jesús que haga un milagro. El milagro que es que cambie el agua en vino. Ahora pasamos a otra etapa de la Biblia que habla del relacionamiento familiar de Jesús, donde habla de que Jesús tenía hermanos. Porque en un momento cuando Jesús está hablando, en Mateo capítulo 2, lo pueden ver, en versículo 46, cuando él estaba hablando a una congregación, viene la madre y sus hermanos estaban afuera. Entonces habla que Jesús tuvo otros hermanos, que José tuvo otros hijos con María. Se entiende que María ahí ya deja de ser virgen y pasa a ser una mujer ya con otros hijos, además de Jesús. Jesús era el hijo mayor de toda esa familia. Cuando viene la madre con sus hermanos, bueno, ya dejamos de lado la virginidad, la perpetua virginidad de María establecida por los papas católicos. Cuando los hermanos de Jesús y María se acercan a él, le piden a la multitud decirle, bueno, díganle que estamos nosotros y queremos hablar con él.
Y alguien le dijo, y aquí, tu madre y tus hermanos, habla en plural, son varios hermanos, están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo Jesús, él, al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, y aquí, mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por lo tanto, ¿vieron? La familia espiritual es aquellos que obedecemos a Dios. Todos tenemos una hermandad. La mujer que obedece al Padre de Jesús, a Dios, es madre, es hermano, hermana. En Marcos capítulo 6, también en Mateo capítulo 13 y en Lucas capítulo 4, en esos versículos, otra vez se reitera que Jesús tenía hermanos. Vamos a analizar esto. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es este que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y ahí empiezan, estaba hablando de Galilea, de su pueblo. ¿No es este, dicen la gente, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Las tres J y la S, como decía un pastor, el pastor David, que se puede ver en internet. Las tres J y la S, Jacobo, Judas, José y Simeón, los cuatro hermanos de Jesús. Porque dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa, y no puede hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, cuando veían a Jesús en su pueblito, decía, ¿pero quién es este? ¿No están sus cuatro hermanos y sus hermanas acá entre nosotros? Entonces, acá se ve la estructura familiar de Jesús. Vamos a entender esto. Vivía Jesús, una casa. En aquellos tiempos no era una casa muy grande. Vivía Jesús con María. Hay dos personas. Los cuatro hermanos, Jacobo, José, Judas y Simeón. Son 6. Con José, el padre, son 7. Y está hablando de hermanas. Y no está la hermana de Jesús con nosotros. Cuando habla de hermana, por lo menos son 2. No dice la hermana. Son 9. Y a veces se entiende que podría haber dicho sus 2 hermanas, entendiendo que podían ser más de 2. Por lo menos un hogar constituido de 9 personas o 10 vivía Jesús. Esa era la familia de Jesús, hombre. Esa era la familia que María, como mamá, estaba constituida. Esa era la familia en la cual Jesús se crió desde que nació hasta sus 30 años, donde empezó a desarrollar su actividad, cuando Madre María le dijo, no tienen vino. Y Jesús dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. Y bueno, de ahí comenzaron a aparecer los milagros. Y acá vamos a ver un problemita familiar, ya que estamos hablando de entorno familiar, que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Prácticamente se burlaban de él. Lo vamos a ver en Juan capítulo 7. Por suerte y gracias a Dios, viendo después todos los milagros, después de la crucifixión, los hermanos empezaron a creer, escribieron cartas. Una de las famosas cartas, se entiende, hecha por el hermano de Jesús, es la de Santiago, que se las recomiendo enormemente, que tiene prácticamente el mismo carácter que Jesús, porque fueron criados en la misma casa. Lo ves en ese carácter, en ese diálogo, en la forma de hablar, igual que Jesús es Santiago. Si bien cada persona es diferente y una cosa es Jesús y otra es su hermano Santiago, ¿tá? Es una carta muy bella, se la recomiendo leer. Pero al principio, cuando él estaba con vida, no creían en Jesús sus hermanos. Otra vez dejando de lado la virginidad de María, ya no era más virgen. Si tenía hermanos y hermanas. Tiempo después Jesús recorrió la región de Galilea, no quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Como se acercaban los días de la fiesta judía enramadas, sus hermanos le dijeron, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que haces, le dijeron los hermanos. Y miré lo que dice el versículo 5 de Juan capítulo 7. Dijeron esto porque ni siquiera ellos le creían. Pero Jesús les respondió, aún no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy, el Hijo de Dios. Para ustedes, cualquier hora es buena. La gente de este mundo no lo odia a ustedes, pero a mí me odia porque le digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy yo.
Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Después de que fueron sus hermanos, Jesús fue en secreto a la fiesta sin decírselo a nadie. Sus hermanos también no creían en él al principio. Le decían, andá, no, si vos sos el Hijo de Dios, porque en parte había un celo interno. Imagínense que Jesús era el hijo mayor, como dijo el pastor David hace un poquito. ¿Qué trabajo tuvo María al crear un hijo perfecto? Porque si hay un ser humano perfecto en el universo, era Jesús. Y el hermano mayor de Jacobo, José y Judas, y de Simón y de las hermanas, el hermano perfecto, sí, era Jesús. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y bueno, había cierto recelo, y en parte ese recelo generaba esa negatividad de creer que él era alguien especial. Y dijeron, andá y mostrate, porque si sos grande, no vas a estar acá oculto, porque los hermanos no creían en Jesús. ¿Vieron ese conflicto familiar? Bueno, eso tuvo que lidiar la gran bienaventuranza de María, que tuvo que controlar eso. Qué gran trabajo, no era solo que empezara a tener a un hijo siendo virgen. Imagínense la responsabilidad, como decían otras personas por ahí también. María, cuando se le apareció el ángel, le dijo al ángel, entonces María dijo, y aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María ya sabía lo que le iba a venir, entendía la gran obra que tenía que hacer, a tal punto que sabía que tenía que enfrentarse a una sociedad que por el simple hecho de estar embarazada, al estar desposada de José, podía haberla matado, porque la ley en aquel tiempo lo establecía. Y ella asumió esa responsabilidad y tuvo valentía y se sometió a eso. Tuvo la valentía de enfrentarse a su familia, a la sociedad, a su prometido, José, porque estaba desposada de José en ese momento. Y llevó esa valentía adelante e hizo que naciera Jesús. Por eso es tan maravilloso la obra de María, como mujer, como virgen en ese tiempo, en esa valentía, en ese sometimiento. Comparemos a las jóvenes de hoy en día con esa actitud y hagamos que nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestras amigas y conocidas lleven adelante esa actitud, lleven adelante esa valentía para que puedan ser grandes también acá en la tierra. Tomemos el ejemplo de María en ese sentido. En 1 Corintios capítulo 15, hablando de la familia de Jesús y de sus hermanos, dice, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Como dice acá, cuando le dijo a los hermanos, la gente a mí me odia porque yo les digo que están haciendo mal, que su conducta está mal, porque habla del arrepentimiento. Cuando le decimos, ustedes están equivocados a hacer esto, bueno, ustedes se pueden enojar conmigo, como se enojaron con Jesús. Y cuando Pablo habla, le dice, porque primeramente os enseñé que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es eso, entender que tenemos que arrepentirnos conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, porque si bien murió, resucitó y vivió. Hoy nosotros tenemos un Hijo de Dios vivo, es decir, tenemos a Jesús sentado a la diestra de Dios, del Padre, como Dios en su totalidad, y que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso fue una profecía cumplida, como fue lo de la Virgen, como una señal. Acá apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Jesús resucitó no fue esporádico, le apareció a más de 500 personas, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que se entiende que fue el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos y hermanas, acá se ve con claridad cómo era la familia, cómo era el rol de María. Recuerden que tenemos las cartas de Judas, apóstol, y Santiago en la Biblia, que eran, se entiende, los hermanos de Jesús. Si ustedes quieren leer esas cartas en la Biblia, léanlo porque son muy buenas. No tenemos derecho, Pablo dice, a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, estamos hablando que Jesús tenía hermano. Con toda esta documentación que en la Biblia dice, con claridad se manifiesta que María ya no era más virgen. Y esto que tenemos ahora, estas cuestiones que hacen los católicos, miren cada una de esas imágenes. ¿Es correcto? En Éxodo capítulo 20 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, en Levítico capítulo 26 dice: no harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlas a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 27 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere un culto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que no entienden? ¿Y qué es esto? Obra de mano de artífice. Deuteronomio capítulo 4, las apariciones. Vieron que dice que María se apareció a uno, se apareció a otro, la Virgen del Verdún, la Virgen de lo otro, se le apareció. El diablo se disfraza como ángel de luz y puede engañar a multitudes y hacer que la gente se confunda y empiece a hacer una idolatría de cosas. Gente, crezcamos espiritualmente, leamos la Biblia y entendámosla. Guardaos pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Cuando a Moisés se le apareció Dios, fue en una zarza que se prendida de fuego. No se le apareció ninguna imagen, para que no hicieran imagen, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Por eso cuando Jesús murió, nadie le hizo un retrato. Por eso cuando leemos Hechos en la Biblia, cuando vemos la iglesia primitiva, nadie se arrodilla ante una imagen, porque es algo que a Dios aborrece y no le gusta. Figura de animal alguna que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que huele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y a la luna y a las estrellas de todo el ejército del cielo, miren qué interesante, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. No hay que arrodillarse ante ningún tipo de figura, ni siquiera al ejército del cielo, ni animales, ni nada. No vistes imágenes, no te inclines, no hagas como hacen las tradiciones paganas. En Timoteo capítulo 2, María no intercede ante Dios, solo Jesús. Cuando los católicos te ponen a María para que interceda, cuando te ponen la imagen, la oración que les leí hace un ratito, ¿tá? Es realmente así lo que dice. Y miren lo que dice acá en Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, uno, no 20, 200 ni 7000, como dije que la otra vez, cuántos santos existen. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos. No María, no San Pepito, San Cono, San el que sea. Un solo mediador, uno, no basta más, uno, ese es Jesucristo. Y un solo Dios, Dios. ¿Tá? Así que, gente, usemos el razonamiento, leamos la Biblia y bueno, actuemos de conformidad. María no salva, está establecido en Lucas capítulo 1, no es corredentora. Ya lo leí hace un ratito, cuando María manifestó, Dios mi Salvador, está hablando y reconoce que existe un Salvador y no es ella. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, hermanas, se reconoce que María fue bienaventurada. Se la reconoce en su lugar en la que está, en el trabajo que llevó adelante. Pero no agreguemos cosas que a Dios nos quiere, porque en definitiva le está faltando respeto a María, a la madre de Jesús. Le está faltando respeto a Jesús, y le está faltando respeto a Dios, y estás actuando de forma equivocada. Miren qué interesante esta diapositiva. Lean capítulo 11 de Lucas. Los que llevan adelante esa idolatría a María. Porque una mujer se le acercó a Jesús y mire lo que dice. Mientras Jesús hablaba, que estaba hablando a un público, una mujer se le acercó y empezó a los gritos a decir: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Estamos hablando de quién, de María. Pero Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Búsquenlo en sus Biblias, capítulo 11 de Lucas. Cuando le dijeron, wow, bien por María, vamos a ver, ya le puso el carro. No, primero vamos a establecer las reglas.
Primero lo que a Dios le gusta. En Mateo capítulo 4 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Cuando empezó Jesús a predicar. Primero fue 40 días al desierto donde fue tentado por el diablo. Y en una de esas tentaciones, mire lo que le pidió el diablo a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, si te arrodillás y adorás a otra cosa que no es Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No existe una amalgama de cosas que rodean a Dios para adorar, solo a Dios. Y tenemos un mediador, uno, que es Jesús. Se lo dijo clarito en el capítulo 4 de Mateo, el primer evangelio que vas a leer en el Nuevo Testamento. Y bueno, hasta acá, hermanos, hermanas, vamos a hacer este video que se alargó, que tiene varios datos. Véanlo varias veces, lean la Biblia, busquen esas situaciones para analizar si corresponde o no la adoración de María. Nosotros entendemos, la Biblia está con claridad. Jesús se lo dijo a esta señora que empezó a los gritos, que solo a Dios hay que adorar, que hay que llevar adelante la doctrina, la sana doctrina de Jesús y no faltar el respeto, porque en definitiva es faltar el respeto y trastocar todas las cosas que Dios no quiere que trastoquemos, que modifiquemos. Respetemos esa situación, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios entendimiento, démosle el lugar a María que corresponde, una gran joven, una gran mujer, una gran madre que llevó adelante, que una espada le atravesó su corazón. No le faltemos el respeto, hermanos. Entendamos el rol de la mujer María como es, llevemos adelante su ejemplo. Hermanas, como mujeres, hermanas jóvenes, como jóvenes, lleven adelante ese servicio a Dios, que va a ser grande su galardón en el cielo. Gracias, hermanos, hermanas, por estar ahí. Gracias, compañeros, gente de YouTube, por estar ahí. Espero que les guste, comenten, digan todo lo que quieran decir. Comparen lo que la Iglesia Católica ha hecho desde siempre, que es modificar. Comparen lo que el diablo ha querido hacer, que es siempre dividir la Iglesia. Mantengámonos unidos, sin pleitos, sin divisiones, razonando la Biblia. Esto es un tema que genera división. Pídanle a Dios oración y entendimiento para poder ver la luz de la claridad de lo que Dios quiere para con todos. Y bueno, vivamos en paz, en armonía y en amor. Esto no es una cuestión de odio, sino una cuestión de entendimiento y de razonamiento y obviamente de amor. Dios los bendiga. Esperemos que este año que comienza sea lleno de conocimiento, de amor y de paz. Que el diablo se aleje de cada uno de la vida de todos. Que no seamos tentados, que podamos seguir adelante, creciendo, no como niños fluctuantes que dijo Pablo, sino como hombres y mujeres poderosas en Cristo para desarrollar los talentos que nos dio y podamos así servir a nuestro Señor Jesucristo. Y así una vez encontrarnos allá en el paraíso cuando tengamos que estar y festejar y celebrar que anduvimos en las formas correctas. No en divisiones, sino sometidos bajo el señorío de nuestro Señor y obedeciendo y adorando a nuestro Dios Todopoderoso, el Padre de todo lo creado. Gracias por estar ahí, gracias por ver el video, gracias por suscribirse. Si no se suscribieron, suscríbanse, yo les agradezco mucho. Agradezco ahora a estos 92 suscriptores que tiene el canal. Gracias por haberse suscrito, gracias por dar like, gracias por compartirlo con amigos, familiares y vecinos para que puedan entre todos seguir creciendo como yo lo hago cada vez que leo estos capítulos, cada vez que leo la Biblia, porque leer la Biblia es infinitamente inagotable el manantial de vida que nos da. Aunque entendamos, aunque hayamos razonado algunas cosas, siempre viene más manantial, siempre viene más conocimiento. Y a seguir creciendo, hermanos, hermanas y gente de YouTube. Gracias, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, si Dios quiere.